Según reportes de las autoridades de salud, los hospitales ya tienen el suficiente metotrexato para que las niñas y niños con cáncer puedan continuar con su tratamiento. Madres y padres de estos menores tuvieron que salir a las calles a demandar el derecho de sus hijas y de sus hijos a un tratamiento adecuado. Pero el secretario de Salud, Jorge Alcocer, minimizó el problema y dijo que la escasez no representaba, así lo dijo, ninguna urgencia médica. Veamos el contexto. La Secretaría de Salud reportó que el abasto de metotrexato para el tratamiento de cáncer había sido completado. Luego de una semana de protestas, las autoridades informaron que el Hospital Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital 20 de Noviembre y el Hospital de Oncología del IMSS tenían el medicamento necesario. Esto, un día después de que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, minimizara la falta del medicamento. Si no se da una dosis, puede esperarse unos días. O sea, no hay ninguna urgencia médicamente. Luego de denuncias en redes sociales esta semana, padres de menores con cáncer realizaron varias protestas en la capital mexicana para demandar el abasto de metotrexato. Los padres informaron que desde mayo pasado entregaron a Presidencia una serie de demandas, entre ellas del abasto del medicamento. Hasta el 22 de agosto no habían recibido respuesta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares a la Secretaría de Salud y la COFEPRIS para garantizar el abasto de metotrexato y salvaguardar el derecho a la salud de menores con cáncer. En conferencia de prensa, médicos del Hospital Infantil Federico Gómez atribuyeron la falta del medicamento a que la farmacéutica PISA tenía detenido un lote por no apegarse a ciertas normas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La COFEPRIS informó que debido a inconsistencias en sus procesos de producción, PISA había cerrado sus oficinas en la Ciudad de México en mayo pasado, pero que no le había sido retenido ningún producto y podría distribuir y comercializar los lotes que estuvieran disponibles en sus almacenes ubicados en otras entidades. Actualmente 5 farmacéuticas tienen permisos de importación de metotrexato vigentes hasta el año 2020, lo que equivale a más de 35 millones de unidades. Punto y contrapunto. Noche de jueves o jueves, como dice Elisa Sánchez, y como cada jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, buenas noches, soy muy amarilla. Bienvenida. ¿Recordando el frente? No. No, bueno. Martín Vivanco, que viene de azul, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, una Sus deseos ocultos. Bienvenido. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, gracias. Bueno, Ana, es un tema que ya habías tocado tú en algunos otros programas. Lo que parece ser una crisis en el sector salud. Yo me tuve que meter con un grupo de activistas para precisamente tratar de mejorar la atención médica, que se logró con un nuevo paradigma de VIH, pero ahora estamos viendo en efecto que en el tema de cáncer, padres y madres de familias afectados por este drama del cáncer, evidentemente muy enojados por la falta del medicamento, salen a la calle, protestan y reciben una confesión banquetera del secretario de Salud. No es urgente. Yo creo que es de las cosas más tristes que hemos visto hasta el momento, y más triste porque esto ya pasa más allá de cualquier ataque político o posicionamiento partidista o contra la 4T y la realidad que estamos viviendo. O sea, observamos que durante 3 semanas niños de las personas más indefensas pues que tiene el país, no recibieron su medicina. Y ayer nos enteramos, por ejemplo, de un caso de la pequeña Mariana del Hospital Infantil Federico Gómez que murió. O sea, al final de cuentas ya tenía el cáncer muy avanzado, pero el estar recibiendo la medicina constantemente pues los estabilizaba. Entonces, pues me uno al dolor de los padres de familia y la verdad es que aplaudo su valor de salir a las calles, de ir al aeropuerto, de ir con los diputados, de no darse por vencidos y decir, pues es que la 4T sí se está equivocando mucho. O sea, más allá de lo que los críticos estemos diciendo, o sea, no es la primera vez que vemos una crisis en tema de medicamento, en tema de salud. Lo observamos con lo del VIH, el desabasto. Estamos en una epidemia mundial de sarampión y sin embargo se quitaron muchos tratamientos en la primera etapa en los hospitales maternos. Y ahora por eso entonces, la verdad es que es bien grave. Hoy lo señalaba Josefina Salazar, diputada de Acción Nacional, que programas que operan sin reglas de operación, sin transparencia y sin honestidad, se están llevando todo el presupuesto que tendría que estar en el tema de salud. Entonces, la verdad es que aquí simplemente nos dejan sin palabras, pero el que tendría que quedarse sin palabras son todos los representantes de salud, porque tenemos en materia de salud a José Alonso Novelo de COFEPRIS, al titular de salud Jorge Alcocer, que la verdad yo no sé si la edad ya no lo deja sentir y darse cuenta de la realidad del sufrimiento de los demás, porque estuvo muy grave, a Zoé Robledo del IMSS, a Luis Antonio Ramírez del ISSSTE y a Juan Ferrer del Seguro Popular y hasta el Consejo de Salubridad General, que estuvieron calladitos. Y están calladitos siendo testigos de lo que está pasando.
Si bien están combatiendo la corrupción, como ya lo hemos señalado, las cosas no tendrían que hacerse así de tajo. O sea, se meten a investigar y ya después ven qué es lo que está pasando, porque los padres de familia era bien claro, no nos dejen sin esta medicina y si por cualquier cosa esto está atorado por burocracia de la COFEPRIS, que compren sustitutos. Pero el tema es que durante 3 semanas muchos niños se quedaron Martín, indefensos. ¿cómo lo estás viendo? ¿Es un error del secretario el haber dicho esa frase? ¿Debería haber un relevo, no haber un relevo? ¿Se vale que ajusten y que estén haciendo esta evaluación por parte del presidente que está haciendo las giras por tu salud, conociendo cómo es la situación en los hospitales y demás? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la declaración del secretario nada más no fue política, ¿no? Respondió como doctor. Y yo creo que estuvo mal porque bueno, eso es político, pero respondió, dijo, bueno, pues, o sea, médicamente. Yo creo que hay dos cosas. A ver, siempre se habla de la crisis del sistema de salud, pero la crisis del sistema de salud lleva 10 años. Entonces no se le pueden dilgar nada más a este gobierno y para eso sí hay que ser muy claros. Cualquiera que entre a un hospital público de cualquiera de los sistemas de seguridad social se da cuenta que siempre hay desabasto, no hay materiales de curación, hay unas condiciones paupérrimas y eso si estamos en una capital o en una ciudad. Si nos vamos a zonas rurales no hay ni camas, no están en condiciones de higiene. Es algo muy, muy lamentable que sí es menester que hagamos algo todos. Pero por el otro lado, sí vemos problemas muy particulares en esta administración y yo creo que sí derivan de lo que dice Ana. O sea, por un lado tenemos este mandato de austeridad hecha a rajatabla que lo que hizo es que se llevó el talento a los funcionarios, muchos funcionarios que sabían cómo era el engranaje de la administración pública y que por eso no están. A su vez, el otro mandato, que es frenar la corrupción, no están pudiendo hacer las dos cosas a la vez porque le están quitando efectivamente las llantas a un coche que está andando y eso es bien complicado. Sin el personal necesario, sin el talento necesario, sin las capacidades necesarias se vuelve muy complejo. Las dos crisis que hemos visto en el sector salud, la primera del VIH y la segunda de este medicamento de cáncer, sí se derivan de una mala idea de lo que es la burocracia. Hay una frase que a mí me gusta mucho, una definición que a mí me gusta mucho de lo que es un burócrata. Un burócrata, en el más sentido de la palabra, es quien hace de los medios fines. ¿Qué quiere decir esto? Que el procedimiento es absolutamente todo. No se dan cuenta que ese procedimiento sirve para algo más valioso, que es un fin. En este caso es que lleguen los medicamentos a los niños. Si nada más nos concentramos en el procedimiento y eso es un fin en sí mismo, nunca vamos a ver lo otro. Aquí las medicinas estaban en un almacén en el Estado de México, ¿no? Y por un simple trámite de la COFEPRIS no podían llegar a los niños. Entonces ahí sí está mal administrado, o sea, sí es una cuestión de capacidad de administración pública, pero la crisis es mucho mayor. ¿Veloz? A ver, yo diría que precisamente hay un tema a las personas a las que nunca les ha llegado tratamiento, nunca en la vida, porque no han podido acceder a este sistema de salud que ha sido muy excluyente y es muy excluyente. No coincido con Ana en el tema de que todos estos personajes se han quedado callados, porque sí hemos visto, creo que a Unzué Robledo, presidente del IMSS o director del IMSS, que ha tomado facultades de la Secretaría de Salud, porque creo que la Secretaría de Salud no pudo con este tema, y además ha sabido responder, y creo que todas estas personas que mencionas han salido a decir y han salido a dar la cara por una crisis que si bien tiene muchos años, y no lo digo yo, hoy Denise Merkers anunciaba en la mañana una investigación o un blog en el que entrevistaba a muchas mamás de niñas y niños con cáncer y decían, a ver, mi hija no tiene cáncer desde hace un año, tiene cáncer desde hace un rato y esta crisis la hemos vivido desde que yo tengo aquí a mi hija con tratamiento, ¿no? Ese es el tema. Y ahora yo creo que tú más que nadie sabe que quizá en lo que está tratando de cambiar la 4T es el tema de las farmacéuticas, cómo se está haciendo la negociación. Es un negocio millonario el tema de las farmacéuticas y claro, yo coincido en el tema de que se han ido personas, pero más allá de que se hayan ido expertos o expertas, se fueron las personas que negociaban y que sacaban su gran tajada de estas compañías farmacéuticas millonarias. Pues bueno, Ese es un punto. No, sí, claro. A ver, en el tema del VIH se vio. ¿Quiénes eran las personas que estaban negociando con grandes farmacéuticas y que no tenían la intención de que el mejor... O sea, yo no me atrevería a aseverarlo. Si tú lo tienes, si tú sí sabes... Hubo gente que se sabía que hacía sus negocios con las farmacéuticas y su intención no era... nada más corrieron a los corruptos. Que llegara el... No, hay sí había medicamentos que no tendrían que estarse dando ya en este momento y que seguían ahí por temas de corrupción y no querían actualizar tampoco los tratamientos y demás, ¿no? O sea, sí es una combinación de ambas cosas. Pero en efecto, yo sí creo, y más bien la pregunta para ustedes, tal vez también para Eder y para ti, que también eres como simpatizante de Morena o militante Morena, los dos. Lo que decía Martín, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio una declaración como médico, como doctor, como practicante médico.
no como político. Y fue una declaración que sí le pegó muchísimo al sector salud y digamos a todo lo que han tratado de hacer para corregir los errores pasados, ¿no? Porque sí había errores, por supuesto, en el sector salud, ¿no? El hecho de que dijera, no es urgente. ¿De verdad? Y es que, o sea, si esta prioridad le hubieran destinado más presupuesto y la lucha anticorrupción no puede estar por encima de la salud de las personas. Estamos hablando de la garantía individual más importante que tiene el ser humano. Tenemos una circunstancia aquí muy particular. Otra vez, como en el caso de las vacunas para el sarampión, una farmacéutica genera un conflicto político. Detienen en una bodega aquí a la vuelta en el Estado de México cierta cantidad de medicamento que ya se pagó. Lo detienen porque siguen presionando para que se sigan renovando contratos en los términos en los que era antes. Eso genera un problema político, genera molestia legítima, molestia, y qué bueno que las familias salieron a manifestarse. Y sí creo que la declaración no es políticamente correcta y se parece mucho a la que hicieron justo en ese problema de las vacunas de sarampión. Ellos explican, a ver, el que no haya vacunas de aquí a 5 meses para el sarampión no nos va a generar un problema de sarampión. Está erradicado en México y van la como vacuna, 5 casos que han presentado ahorita, ¿no? Que han salido como pero 5 o 6. hay 2 casos de sarampión en México identificados, brotes, que son por gente que vino al país y se aislaron. O sea, un paréntesis antes de que se me olvide, hay que ver si la niña que murió fue por este desabasto, si no, traerlo a este tema me parece que es poco sensible. Mira, no entonces, solo la circunstancia, pues sí, porque Parece están que aprovechando, O sea, se tiene que aprovechando para Yo no lo golpear afirmé, pero políticamente es que y aprovechan la muerte de una es que niña las que es víctimas no son lamentable, ustedes, que es niños, lamentable. ni la 4T, las víctimas son Tú tampoco, no utilicemos hasta que se asegure que no tuvieron si la medicina niña por las murió, malas si la niña decisiones de murió este por este gobierno. desabasto. Entonces sí que se finquen Pero responsabilidades. es que si qué no, triste que se te está concentres utilizando en y eso me atacarme parece a mí o lamentable. atacarme lo que yo O sea, digo quien y no use eso atacar políticamente, el me desabasto parece de medicinas que lamentable. pusieron en peligro El a gente desabasto con se debe a VIH y la ahora presión gente de con las cáncer. multinacionales que están generando presión política para que se mantengan los contratos en los términos en que estaban antes. ¿Qué implica eso? Había y ya se ha denunciado. Hombre, una multinacional está en varias presionando para ocasiones. mantener un contrato. Claro, Eso se son dedican, ¿no? contratos Pero al millonarios. presidente eso no le molesta. Pues sí, no o sea, tuviera por eso es la Slim. Por eso, presión. pero es la salud, no es fe. Por eso, entonces hay que firmar los contratos. No, A ver, yo creo que el tema de la negocias salud bien. lo ha dicho, yo creo que el tema de la salud lo ha dicho mucho tiempo desde este lado, cuando era oposición todavía. Tan es así que cuando se quiso hacer ruido en torno a lo que había pasado en Veracruz, pues fue el panel que no quiso hacer mucho ruido de que a los niños les estaban dando Pero qué agua tan con diferente sal. es esta Agua con mala sal. decisión a un Javier Duarte que les inyecta en eso. ese A mí momento- se me asemeja demasiado, ¿eh? Por Se me eso, asemeja mucho. por eso, lo que hacían Javier ¿Te parece Duarte lo es mismo exactamente, hacer están haciendo con lo toda mismo, les están alevosía quitando cambiar agua con la calidad sal, de vida y la cambiar agua posibilidad de con sal curarse? por medicinas que el Estado Pregúntale a los pagó? que ¿Te tomaron la parece mala lo decisión mismo? de la COFEPRIS? La 4T ¿Qué está mala actuando decisión? igual. Se está negociando contratos con medicinas que no tengan sobreprecio. ¿Qué mala Y no lo decisión pueden hay en hacer eso? mientras Es un sigue el acto abasto, anticorrupción. ¿por qué los tienen que dejar sin El medicina? abasto estaba garantizado. Es esta Ay, empresa ¿por qué no la que llegó? está Mira, escondiendo no me la respondes a mí, Exacto, respóndele a los lo que padres. estaba A ver, diciendo, desafortunadamente no, porque se acabó él no es el representante tiempo. popular, tú sí eres representante popular, hay una Pero gran esto diferencia. no tiene que ver Yo con sí tus creo que obligaciones. diría, ya sé que se va a acabar el bloque rápido, pero un poco lo que decía Martín, que contestó claro que como trabaja en el doctor, gobierno. muchos doctores y muchas doctoras han dicho que si el tema del cáncer que se basa en la biología molecular hace que unos días de tratamiento no cambien el tema del cáncer. O sea, lo dice- eso fue lo que sí, yo lo creo que que... decía. Es una mamá que Pues sí, vive en digo, una zona y viene rural de y que la tiene una hija cultura con de cáncer. Oye, Bueno, oiga, Ella lo sabe lamentablemente mejor que se el acabó el resto, tiempo de este ¿eh? O sea, yo creo que bloque ellas lo saben. y yo creo que sí, lamentablemente el secretario de Salud, Jorge Alcocer, mucha gente con la que yo he platicado del sector salud, que conoce muy bien el tema de hace muchos años, sí cree que hay una secretaria de Salud acéfala y que ha habido una cadena de errores que no nada más son por malas declaraciones, sino también por falta de alguien que esté tomando hoy el liderazgo. Y lamentablemente nos acercamos al primer informe de gobierno el próximo domingo 1 de septiembre, en donde el tema de salud ha estado desde el inicio de la administración de López Obrador y sigue estando esta semana y causándole problemas a un presidente que sí tiene la intención de mejorar el sistema de salud de México. Vamos a una pausa. Regresando el gobierno de la ciudad, el de la Ciudad de México, el de Claudia Sheinbaum, dice que algunos delitos van a la baja, pero el Observatorio Ciudadano tiene otras cifras. ¿A quién le creemos? Regresamos a Punto y Contrapunto.